Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén teniendo un hermoso día. Bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, después de unas semanas complicadas con el tema parciales, exámenes, universidad y esas cosas, al fin puedo volver a grabar. Otra de las razones por las que no estuve grabando estos días, porque estos videos tengo varios días pendientes, es porque me enganché a un nivel increíble con la serie de Netflix Making a Murderer, que si no la vieron todavía, les recomiendo, pero por favor que vayan, corran y la vean porque es increíble, o sea, es increíble. Pero bueno, hecha esta pequeña sugerencia hacia ustedes, empecemos con el video de hoy. Hoy voy a estar hablando de un caso de España. Después de varios casos de Estados Unidos, nos vamos al otro continente. Así que nos vamos a ir a una ciudad que se llama Algete, en España, en el año 1997. En los años 90 hubo una gran serie de asesinatos de mujeres en España. Fue como una ola de crímenes que se dio en esos años y la mayoría pudo ser resueltos, excepto uno. El caso que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de Eva Blanco. Eva era una adolescente de 16 años que vivía con sus dos hermanas y sus padres en Algete, España. Eva era una adolescente totalmente común y corriente de los años 90, le gustaba estar con sus amigos, era responsable, hacía caso en su casa, digamos, esa persona que uno nunca piensa que le puede llegar a pasar algo y que siempre cumple, que siempre llega, y bueno. Esa era Eva Blanco. Algete era una comunidad muy pequeña donde todos se conocían. Ustedes saben, en los pueblos chicos o ciudades chicas la mayoría de la gente se conoce, que queda a unos pocos kilómetros de la ciudad de Madrid. El día 19 de abril de 1997, Eva sale a la noche para encontrarse con unos amigos en una especie de lugar público, como en una plaza, donde había bancos, ese tipo de cosas. La madre de Eva este día le da como un permiso especial para volver a las 12, lo que me da a pensar a mí, por los testimonios que escuché, que generalmente ella volvía más temprano, pero que ese día en especial le dieron permiso para volver un poco más tarde. Olga, la madre de Eva, si bien confiaba plenamente en su hija, porque como les dije, ella era muy responsable, cuando empezó a acercarse la hora de que ella tenía que volver y todavía no estaba en la casa, se empezó a preocupar. Por lo que las hermanas de Eva, que eran menores que ella, le decían a la madre que bueno, que no se preocupe, que todavía faltaba para las 12, que espera un ratito más, que Eva ya iba a llegar, porque Eva siempre llegaba a la hora que tenía que llegar. Pero Olga no se queda tranquila, siente como una especie de intranquilidad constante con el tema de su hija, por más que todavía no era la hora que ella tenía que llegar, ella no estaba tranquila de ninguna manera, por lo que decide llamar a una amiga de Eva a su casa. Vanessa, la amiga de Eva, le contesta la llamada y esto deja muy intranquila a la madre porque le dice que Eva ya se había ido hace un rato y que ya debería estar en su casa para ese momento. Por lo que la mamá de Eva termina de perder, por así decirlo, los nervios, porque bueno, la amiga le estaba diciendo que ya se había ido y que por el tiempo que había pasado entre que se saludaron y se fue, ella ya debería estar en su casa. Vanessa testifica que unos minutos antes de las 12, Eva le dice a sus amigos que ya era hora de volver a su casa. Esto demuestra lo que les vengo diciendo de que ella era muy responsable y que siempre llegaba en tiempo y forma a su casa. Entonces ella unos minutos antes le dice a sus amigos que se va y esta amiga Vanessa la acompaña hasta una virgen que había en un lugar. Ahí ellas se saludan, se dan un beso y Eva sale para su casa y Vanessa dice que ella va a volver a estar un rato más con los amigos y que después va a regresar a su casa. Vanessa también testifica que ese día ella no vio nada extraño, no vio ningún auto, nada que le sea como fuera de lo común. Este era un pueblo muy pequeño, entonces cualquier cosa desconocida o algo fuera de lugar, supongo que la gente se da cuenta fácilmente que algo no está bien. Pero Vanessa no vio nada de esto, se separó de Eva, se saludaron con un beso y cada una se fue para su lado. Mientras tanto, en la casa de Eva, después de haber hecho esta llamada, crecía completamente el nerviosismo, obviamente, porque ya le habían confirmado que Eva se había ido, pero Eva no estaba en casa, entonces esto daba como señales de que algo podía haber pasado. Por lo que Olga le pide al padre de Eva, Manolo, que salga en su vehículo a buscar por la ciudad y por, digamos, caminos y rutas que estaban alrededor
para ver si podían encontrar a Eva. Estuvieron buscando la mayor parte de la noche. El padre de Eva comenta que buscó en zanjas, al costado de los caminos, en todos los lugares posibles que ella podía estar. Buscaron, pero no hubo señales de Eva en toda esa noche y tuvieron que regresar a la casa. La madre de Eva, por ahí, lo que ella cuenta es que ella pensaba que por ahí había tenido como un berrinche de adolescente y se había ido a caminar por ahí sola y que ella iba a volver a la casa, que se había enojado. Si bien no habían peleado ni tenían ningún problema en la casa, supongo que uno prefiere pensar que sus hijos por ahí se enojaron y tuvieron como el típico episodio de adolescente de bueno, me voy un rato y después vuelvo. Pero eso no es lo que pasa. A las 9 a.m. de ese mismo día, una persona, un hombre que iba en su auto por la carretera de Cobeña, que es una ruta que une la ciudad de Cobeña con la ciudad de Madrid, encuentra al costado de la ruta, en una zanja, el cuerpo de una joven sin vida. Esta joven fue reconocida por la Guardia Civil como Eva Blanco, de 16 años, y esa misma tarde, a las 1 p.m., fueron hasta la casa de la familia para comunicarles esta triste noticia. Eva aparentemente había sido asesinada, por lo que pudieron ver en la escena donde se encontró su cuerpo. Había sido encontrada boca abajo y tenía heridas bastante contundentes y bastante cantidad de heridas en la zona de la cabeza, el cuello y la espalda. Eva fue encontrada boca abajo, completamente vestida, perfectamente vestida, como si no le hubiese... O sea, eso es lo que la policía comenta que les pareció raro, porque ella estaba perfectamente vestida, a pesar de que había sido apuñalada tantas veces. Lo primero que pensó la Guardia Civil al momento de encontrar a Eva es que se trataba de un crimen que en aquella época se denominaba pasional, que hoy se nombra bajo otro término que es un femicidio, pero en ese momento pensaron en esta carátula de crimen pasional por la cuestión de cómo había sido encontrado el cuerpo de Eva, la cantidad de heridas que tenía. Les dio a pensar que quizás era una persona que tenía algún tipo de conexión emocional o sentimental con ella. En el lugar de los hechos no se pudo encontrar mucho, que digamos, porque esa noche había llovido a cántaros, o sea, se había caído el cielo en agua y la mayoría de las pruebas que se suelen encontrar cerca de cuando suceden estas cosas, estos encuentros de cuerpos, no había nada. Lo único que pudieron encontrar cerca de Eva es una media huella parcial y un condón usado. Sobre este se hicieron algunos análisis y se llegó a la conclusión de que contenía material biológico, semen de una sola persona, y era un hombre, obviamente. Además, en el momento de la autopsia se encontró bajo las uñas de Eva una especie de fibra roja y se determinó que las heridas que tenía en su cuerpo habían sido realizadas con un arma cortopunzante pequeña. Lo que se decía es que podía ser como una especie de navaja de bolsillo, de esas que se llevan por ahí cuando uno va a acampar o que suele tener en el auto en el caso de que le suceda algo. Digamos que no era un arma contundente, pero sí que era un arma cortopunzante como una navaja, un puñal pequeño o un cuchillo pequeño. Y por último, como es de esperarse en una situación como esta, se encontraron algunos moretones que obviamente la policía pensó en ese momento que eran señales de forcejeo, de, digamos, marcas de defensa. Y eso fue todo lo que se encontró. Lastimosamente la lluvia había contribuido a que no se pueda encontrar nada más. Tenían una media huella, ADN y el cuerpo de Eva, que tampoco tenía muchas más pistas, por así decirlo, con las que se pueda seguir esta investigación. Pero dada la naturaleza de lo que le pasó a Eva, de lo que le hicieron a Eva, la Guardia Civil continuaba en esta teoría de que tenía que haber sido alguien cercano a ella por la naturaleza del crimen que se había cometido. Entonces empezaron a investigar en los círculos más cercanos, que siempre incluyen a la familia, a los amigos y alguna relación sentimental que ella pueda tener, un novio, una persona con la cual tenga otro tipo de relación que no sea de amistad. Uno de estos entrevistados fue el novio de Eva en ese momento, de nombre Sebastián Moreno, que testificó que esa misma noche él había estado en una fiesta en Madrid, esto se pudo comprobar y había sido varios kilómetros
del lugar y además lo habían visto toda la noche, entonces tenía una coartada totalmente firme y fue descartado rápidamente de la lista de sospechosos. Una cosa interesante que aporta Sebastián, a pesar de no haber podido estar en ese momento, digamos, porque él siempre se solía reunir en estas reuniones que hacían en la plaza, o también se reunían en unas canchas que había por ahí, a escuchar música y a tomar algo. Si bien él siempre acudía a estas reuniones, esa noche él había decidido ir a una fiesta en Madrid. Pero lo que él comenta es que él siempre llevaba a Eva hasta su casa en la moto, por más que a su padre no le gustaba que ella ande en moto, entonces siempre la dejaba como en la esquina, esas cosas de adolescente, ¿no? Y cuenta que quizás esa noche Eva pudo haber tomado otro camino que no era el que siempre hacía, digamos, a pie a su casa, porque estaba lloviendo, porque desde donde ella estaba hasta su casa había un camino más corto, pero el problema con este camino es que era una parte que estaba en construcción del pueblo, entonces estaba oscuro, no estaba pavimentado, tenía como problemas, por así decirlo, de seguridad, pero era más corto. Y como esa noche llovió muchísimo, él pensaba que quizás ella, para no mojarse o para no estar tanto tiempo en la lluvia, pudo haber tomado ese camino más corto. En los días siguientes, la policía, la Guardia Civil española, no dejó una esquina, un rincón de ese pueblo sin revisar y no pudieron llegar a nada más. Hablaron con los amigos, hablaron con la familia, hablaron con este chico Sebastián Moreno, que era su novio en ese momento, pero no hubo mucho más que recolectar, mucha más información, porque nadie sabía lo que le había pasado a Eva. Nadie había visto nada en un pueblo tan pequeño. Quizás el tema de que haya sido una noche de lluvia, de una tormenta muy torrencial, haya ayudado al hecho de que nadie haya estado en la calle o mirando por la ventana. Esas típicos testigos que por ahí hay, que estaban haciendo algo en el patio o en la calle, que estaban tomando algo, comiendo algo o volviendo de algún lugar. Nadie vio nada. Y la policía de pronto se encontró con una situación bastante difícil porque tenían una adolescente que había sido asesinada brutalmente, un ADN y todo un pueblo conmocionado con esta noticia. Como que todos querían colaborar para que se aclare, incluso el ayuntamiento y las autoridades del lugar querían colaborar, pero como que no había mucho con qué colaborar porque lo poco que tenían era lo único que tenían. Entonces, ahí queda la investigación del caso Eva Blanco por un periodo de 2 años. En 2 años no lograron recolectar ningún otro tipo de información. ¿Qué pasó después de 2 años? Como les había dicho, las autoridades del lugar y el pueblo en general querían resolver lo que le había pasado a una de las suyas, digamos, de una persona del pueblo, una niña aparte, y que esto había pasado, digamos, en un contexto de mucha brutalidad. Entonces la gente también estaba preocupada porque había alguien suelto que había sido responsable de este crimen tan violento. Las autoridades aportan lo que ellos pensaban que podía ser una solución o una forma de acelerar el proceso y hacen una propuesta de que se realice un test de ADN para comparar con el ADN que habían encontrado en el cuerpo de Eva a todos los hombres mayores de 18 años que residían en la ciudad de Algete en ese momento. Bueno, ¿qué pasó? Con esta iniciativa hubo un par de problemas. Principalmente, la mayoría del pueblo, se dice que de 3.000 o 4.000 hombres, más de la mitad estaba dispuesto a hacerse esta prueba de ADN, pero obviamente había algunas personas que decían: si yo no hice nada, ¿por qué me tengo que hacer yo? Que vayan y se lo hagan al culpable. Pero bueno, este pensamiento también es un poco egoísta. Si no hiciste nada, anda a hacerte el ADN, así ya te pueden descartar y la lista de sospechosos se reduce para que la policía pueda hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de investigación. Lo otro que había pasado es que un juez en Madrid dictaminó que esta medida era anticonstitucional. Pero el tema es que había otro problema. Lo que ellos querían hacer era voluntario, o sea que cada persona que brindaba su ADN era voluntario. Entonces el juez, aparte de decir que esto era inconstitucional, también dice que es como un esfuerzo, porque esto iba a salir muchísimo dinero, en vano, porque la persona que fue no iba a ir voluntariamente a dar su ADN para que lo atrapen. Entonces, como
A ver, por decirlo mal y pronto, como que la medida no tenía ni pies ni cabeza, porque no había por dónde agarrarse, porque era voluntario, porque, bueno, aparte habían dicho que era anticonstitucional, que se le haga un test de ADN a toda una ciudad. Entonces, este esfuerzo por esclarecer el caso de Eva Blanco rápidamente quedó en la nada nuevamente. Una cosa que me olvidé mencionar, que lo tenía en mis notas, pero como no estaba leyendo, me olvidé de mencionar, es que cuando la policía hizo la investigación, ni bien sucedió lo de Eva, que se encontró su cuerpo, también obviamente allanaron la casa, investigaron la casa y pudieron recolectar unos diarios íntimos que estaban pegados con cinta adhesiva abajo de la cama. Bien, después de este intento de ADN masivo, por así decirlo, de nuevo la investigación quedó en la nada. Aparentemente no había pistas de dónde agarrarse con este tema, no sabían para dónde arrancar, por dónde empezar a ver. Habían descartado los sospechosos típicos de este tipo de casos, las parejas, la familia, los amigos, y obviamente se volvieron a quedar en la nada. Lo que no pueden faltar en este tipo de casos son los medios. Y si bien esto es algo que puede ayudar muchísimo a que una situación como esta se esclarezca, que la gente esté, digamos, pendiente de este tipo de casos, también hace que las autoridades y la gente encargada de resolverlos sienta como una especie de presión, como que están bajo la lupa, y eso también hace que trabajen más y que puedan ayudar a acelerar el proceso de resolver un crimen. Pero a veces los medios son, y perdónenme la palabra, una porquería. Y esto es algo que yo creo que pasó en el caso de Eva por unos tapes que pude ver que les voy a comentar a continuación. ¿Se acuerdan de estos diarios? Bien, estos diarios tenían algunas páginas que eran como crípticas, tenían como escritas algunas cosas que no se entendían, también tenía como unos símbolos, como que la Guardia Civil no podía decir qué era esto que estaba escrito en los diarios de Eva. Entonces deciden sacar al público alguna de estas páginas para que si alguien reconocía algo de lo que estaba escrito, pueda comunicarse con la Guardia Civil para brindarles información. El objetivo era bueno, o sea, las intenciones eran buenas, pero los medios a veces no tienen tantas buenas intenciones, simplemente un poco de rating y nada más, sin pensar en la familia, en la víctima, en el crimen que se cometió. Y esto pasó con Eva, porque una de las páginas que se brindó al público era una página que tenía escrita en todos los renglones lo mismo, como cuando te castigan y tienes que practicar y escribir siempre en todos los renglones lo mismo. Bueno, una de estas páginas tenía un escrito que era Eva y 343110. Así, Eva 3431. También mostraron algunas de las páginas que tenían como estos dibujos, como estos símbolos que tenía dibujado a mano los diarios de Eva. Y la gente, los medios y algunos especialistas empezaron a vincular a Eva con grupos neonazis, de extrema derecha, grupos políticos radicalizados. Una adolescente de 16 años cuya mayor preocupación era el colegio, ir con los amigos a bailar, que era súper alegre, que no hacía nada, que quizás todavía ni se había involucrado quizás en lo que es la política y ese tipo de cosas, la empezaron a vincular con grupos neonazis, nada más y nada menos, diciendo que esto podría tener algo que ver, que, bueno, en España tienen una situación complicada, ¿no?, con lo que son los grupos de extrema derecha y los grupos de extrema izquierda, y también tienen un poco de historia, así como en la Argentina, de, bueno, dictaduras y esas cosas. Y eso fue lo que surgió de las páginas del diario que dieron a conocer. Teorías totalmente conspiranoicas y estúpidas. Y dañaron un montón a la familia de Eva porque no podían creer las cosas que se estaban diciendo de su hija y de su hermana. Hay que dividirlo en tres partes. Los neonazis españoles utilizan mucho el 34, que quiere decir C de combate por Alemania. El número 11 significa la letra K. 3 Ks forman la palabra Ku Klux Klan. Y por último, la O. O sea, que lo que se pensaba que era el 0 es una O mayúscula. Es una O mayúscula que identifica una runa céltica a la que ellos le tienen mucha estima, que es Odal. Nosotros la conclusión que llegamos es que este número quiere decir Eva y nazis. No sé,
me hirvió la sangre completamente, porque no puedo creer que una adolescente completamente inocente haya sido violentamente arrebatada de su vida, de la vida de su familia, de su futuro, de sus oportunidades, de sus sueños, y la gente decida conscientemente hacer este tipo de cosas, porque no es como una opinión que se te sale en el calor del momento. Alguien tuvo que pensar esto, analizar esto y después decir, ah, sí, yo sé que pudo haber pasado algo de neonazis. A eso voy. Digamos, uno puede cometer un error en el calor del momento, quizás decir algo que no es, pero no conscientemente planearlo y decirlo. Entonces, obviamente esto terminó en nada, porque no tenía nada que ver, no tenía sentido, no tenía ningún aporte productivo a la causa que pueda llevar a algún lado esta cuestión. Entonces, otra vez la investigación quedó en la nada después de este segundo intento completamente fallido de obtener nuevas pistas. Ahora les voy a hablar de una persona, un miembro de la Guardia Civil que participó activamente en el esclarecimiento del caso de Eva Blanco y que además sale en un documental que se realiza sobre el caso de Eva. Este hombre es Rubén Varela, un miembro de la Guardia Civil Española que se unió al caso Eva Blanco, o sea que empezó a trabajar en el caso de Eva en el 2011. Rubén comenta que cuando él ingresa a trabajar en el departamento de Madrid de la Guardia Civil, uno de sus jefes les pide explícitamente que por favor se dediquen todo lo que puedan a resolver el caso Eva Blanco, que esa era como su misión y ahí tenía que poner toda su concentración y su voluntad. Esto sucede, no sé si hicieron las matemáticas, pero 16 años después. 16. Entonces, 16 años después, este caso cae en manos de Rubén Varela y un equipo de miembros de la Guardia Civil más jóvenes, por así decirlo. Y también algo que me llama mucho la atención de este caso, que cuando yo lo vi a él, que le hicieron entrevistas y que bueno, que él comentó un poco sobre este caso, que 16 años después él tendría la edad aproximada que tendría Eva si siguiese viva. Y me pareció que ellos se podían, él más que nada se podía como poner tanto en el lugar de ella y relacionarse desde una posición más empática con Eva y con su familia, porque él podría haber sido Eva, o sus hermanas podrían haber sido Eva, y su madre podría haber sido la madre de Eva, que sufrió tantos años por lo que pasó con su hija. Entonces lo tomaron como una misión también casi personal, decir, bueno, esclarezcamos esto y pongámosle lo mejor de lo mejor para poder llegar a algún lugar con esta investigación. Y me parece que cuando las cosas se hacen con profesionalidad, pero también con empatía, los resultados generalmente se dan un poco más rápido, o por lo menos se nota. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que cuando Rubén Varela ingresa, miembro de la Guardia Civil, a trabajar en el caso de Eva Blanco, que su jefe le pide explícitamente que se dediquen a solucionar este tema, quedaban 4 años para que el delito prescriba. Entonces, si pasaban 4 años y no encontraban a la persona que le hizo esto a Eva, se iba a prescribir y no lo iban a poder juzgar, no lo iban a poder acusar, no iban a poder hacer nada por más que sepan quién fue. Esto llevó a que se pongan con todo lo que tenían a trabajar, totalmente dedicados a esclarecer el caso de Eva Blanco. En el 2013, uno de los investigadores que trabajaba en este equipo encuentra un informe, un estudio que hablaba un poco de las cosas, de la información que se puede obtener de una muestra de ADN. Como sabemos, hoy en día con una muestra de ADN se pueden hacer cosas increíbles, pero en ese momento, bueno, todo estaba como en desarrollo y esta persona se encuentra con un estudio que dice que además de saber si la persona es hombre o mujer, o además de poder identificarlo con otra muestra de ADN, encuentra, además de toda esta información que ya sabemos que se puede obtener con el ADN, encuentra un estudio que dice que de una muestra se pueden también obtener otra información.
como la raza, la procedencia étnica de la muestra y, bueno, información de ese tipo que es como más específica. Cuando se encuentran con este nuevo dato, lo que deciden es enviar la muestra que ellos tenían, que habían rescatado del cuerpo de Eva, a hacer un nuevo estudio completamente especializado para tratar de obtener alguna información extra que brindaban estos nuevos avances de la tecnología que los ayude a encontrar un sospechoso. Esta es otra cosa muy importante que creo que vemos mucho en algunos casos, que una muestra de ADN bien conservada y bien guardada puede resolver casi cualquier cosa con la tecnología necesaria. O sea, si hay algo que no podamos hacer hoy con una muestra de ADN, quizás en 5, 10, 15 años se puede hacer mucho más. Entonces, es importante que se guarde, que se conserve bajo estricta precaución para que esa muestra no se eche a perder y que cuando la tecnología esté, porque hay algo que no vamos a poder vencer nunca, que es el avance de la tecnología. Entonces, si las muestras están bien guardadas, en algún momento se pueden volver a utilizar para conseguir nueva información. Bajo esta premisa, entonces, esta muestra es enviada a la Universidad de Santiago de Compostela para hacer un nuevo análisis más avanzado de lo que podían encontrar. Este análisis arrojó una información importante, clave en este caso, que es que el sujeto de la muestra era procedente del norte de África. Como saben, en España hay mucha gente que es de Marruecos, hay muchos inmigrantes marroquíes que queda en el norte de África. Lo que deciden es ir a los censos, digamos a los padrones que había de gente que vivía en esa época que se ajustaba a esta descripción. Un sujeto masculino. Esta búsqueda que hicieron da un total de 300 posibles coincidencias. Bien, pasamos de todo el mundo a 300 personas. Vamos avanzando. Lo que hace la Guardia Civil entonces es ponerse en la tarea titánica de localizar a estas 300 personas, pedirles una muestra de ADN voluntaria, compararla con la muestra que tenían y así tratar de encontrar a quién le había hecho esto a Eva. La cosa es que en el puesto número 90 de esta lista se encuentran con un sujeto proveniente de Marruecos y, como a los anteriores, se encuentran con él, lo rastrean, le piden si podía dar una muestra voluntaria de su ADN. Esta persona dice que sí, le hacen la muestra de ADN y se manda a comparar. Y acá es donde empieza lo increíble de esta investigación. Bueno, ya venía increíble porque tenían una lista de personas, estuvieron por toda España en diferentes ciudades buscando a todas estas personas que aparecían en esta lista. Pero ¿qué pasa con esta número 90, por así decirlo? Mandan a analizar el ADN y cuando el ADN vuelve, el resultado da una coincidencia parcial. La muestra de ADN que ellos habían recolectado en la escena del crimen era hermana de esta nueva muestra de esta persona número 90 que habían contactado. Es decir, que el sujeto, digamos, de la muestra de ADN en Eva era hermano de esta persona que se habían encontrado. Entonces, si bien no habían encontrado a la persona que había dejado esta muestra de ADN en Eva, habían encontrado a un hermano. Entonces, lo que hacen es investigar a esta persona número 90 de la lista y dan con que tenía 3 hermanas y 2 hermanos. Entonces, quedaban las 3 hermanas, no podían ser porque era un hombre, y entonces quedaban 2 sospechosos. Bien, lo que hacen es ir al siguiente hermano y pedirle voluntariamente una muestra de su ADN. El hermano la da, la muestra vuelve y tiene el mismo resultado. Una coincidencia parcial, es decir, que la muestra sigue siendo hermana de la muestra original. Entonces solamente quedaba un hermano, que justamente era el que no estaba en el país. Bajo estas circunstancias, entonces, la Guardia Civil dice lo siguiente. Tenemos una muestra, son 3 hermanos, analizamos 2, por descarte, el que queda es la persona que estamos buscando. Esta persona era Ahmed Chelt, que vivía en Francia en ese momento, que tenía una familia, había tenido 5 hijos y estaba viviendo en otro país. Lo que hace entonces la Guardia Civil es coordinar con la policía francesa para poder detener a esta persona.
Esta detención se da por fin 18 años después del asesinato de Eva Blanco. 18. A tan solo 2 años para que el delito prescriba, pudieron detener a Ahmed Cheldi. ¿Qué pasó entonces? Ahmed es obligado a dar una muestra de ADN que completamente coincidió con la que se había encontrado en el cuerpo de Eva. Entonces, la Guardia Civil supo que tenían a un sospechoso completamente fiable, por así decirlo. No es que era un tiro al aire y adivinar a ver si es. O sea, los ADNs coincidían completamente. No todo iba a salir tan bien, porque cuando volvieron los resultados del ADN que dio positivo, Ahmed se quitó la vida en su celda. Antes de que le puedan leer los cargos, antes de que lo puedan acusar, antes de poder dar el primer paso hacia la obtención de justicia por lo que le pasó, lo que le hizo una persona a Eva Blanco, antes de todo, él se quitó la vida. Y esto deja muchas cosas colgando, porque él se murió con su presunción de inocencia, porque como ustedes saben, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Para la familia de Eva, que él se haya quitado la vida significa que estaba admitiendo su culpa, y para ellos Ahmed es la persona culpable de lo que le pasó a Eva. No me gusta decir lo que le pasó, porque a Eva no le pasó, no es que estaba caminando y se le cayó un pedazo de basura espacial. A Eva le hicieron, alguien le hizo esto. Alguien decidió quitarle la vida, alguien decidió terminar completamente con lo que podía haber sido su futuro, sus sueños, su todo. No es que le pasó. No tengo que decir más eso. Así que la cuestión es que él se murió inocente, por así decirlo, porque, como les digo, ni siquiera llegó a la lectura de los cargos que se tenían en su contra. Ni siquiera entró, por así decirlo, en el sistema de la justicia, de decir, bueno, acá empieza tu caso y vas a pasar por todo este proceso, y si sos encontrado culpable, vas a pagar por esto y va a haber justicia por Eva. No hubo justicia por Eva en ningún momento. Pero tanto la Guardia Civil como la familia dio por terminada, por así decirlo, esta investigación. La pregunta es ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo esta persona que estaba en Francia de repente dio un ADN positivo con un asesinato que se había dado 18 años antes en una ciudad muy pequeña de España? Y la respuesta es que Ahmed en ese momento vivía en Algete. De hecho, tenía familia en Algete, estaba casado y tenía un bebé en camino con una mujer de la ciudad de Algete. Él vivía en un tráiler estacionado en un vivero. Ahmed trabajaba en este vivero repartiendo flores en la ciudad, y el dueño de este vivero le había dado permiso para que pongan ahí su casa rodante, su tráiler, y vivan él, su esposa, que estaba embarazada en ese momento. Otra cosa que arrojó la investigación es que Ahmed se fugó, por así decirlo, se escapó de Algete y se fue a Francia el mismo año que se había empezado con esta iniciativa de tomarle ADN a todos los hombres mayores de 18 años. Ese fue el año que él se fue de Algete. Entonces, si sumamos 2 más 2, podemos decir que Ahmed fue quien le hizo esto a Eva. Pero técnicamente no podemos, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario a través de un juicio y todos los procesos y pasos de la ley. Pero esto no se pudo dar. Así que estos son los hechos. Yo, personalmente, a mí me convence la historia, yo creo que fue él, pero ustedes pueden disentir, pueden pensar diferente. Otra cosa importante que quiero decir, si bien destacar que lo que se hizo en este caso fue increíble, porque después de tantos años, con una sola muestra de ADN de hace 16 años, pudieron hacer esto, pudieron encontrar a esta persona. El trabajo que se hizo con la tecnología que se tuvo después de un tiempo, yo creo que fue bastante bueno. Se pudo traer como una respuesta después de tanto tiempo, un sospechoso. Entonces, hubo una parte de lo que es el sistema
que no se olvidó de Eva, ¿sí? Que siguió buscando respuestas a lo que le pasó. Pero creo que hubo otra parte del sistema que le falló. ¿Por qué? Porque Ahmed, cuando había sido detenido en Francia, tuvo un intento de suicidio, que fue, digamos, interrumpido por las personas que lo estaban cuidando en ese momento. Entonces, cuando él fue detenido y llevado a España, se lo puso a él en un protocolo antisuicidio, que suelen tener las cárceles para que aquellas personas que están esperando a ser, imputadas y juzgadas puedan llegar al juicio, ¿sí? Pero, por alguna razón, y sin avisarle a la Guardia Civil, sin avisarle a nadie, la cárcel donde él estaba lo sacó del protocolo antisuicidio y unos días después se quitó la vida. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque esta persona que tendría que haber estado siendo observada y cuidada para que llegue con vida a un juicio, de repente fue quitada de este protocolo de cuidado, de tenerlo observado para que no se haga daño a él mismo. De repente lo sacan de ahí, lo ponen como en una celda normal y unos días después aparece sin vida. Alguien tendría que haber cuidado a esta persona para que él llegue con vida al juicio, pero eso no pasó. Él estaba en un protocolo antisuicidio y de repente ya no estaba más. Y nadie avisó. No sé cómo serán las cárceles en España, si alguien me quiere comentar. No sé si son privadas, si son públicas, si son del Estado, si son de empresas. Pero bueno, la cosa es que, y a esto me refiero con que una parte del sistema le falló a Eva, que fue en la parte de llevarle justicia a ella, a lo que no pudo ser, y a su familia, que quedó devastada después de lo que le sucedió. Ese es el caso del día de hoy. La verdad que cuando yo empecé a ver este caso me quedé totalmente, ¿cómo decirles? Impactada. Por un lado me dio como una sensación positiva, por así decirlo, ver cómo después de tantos años estos miembros de la Guardia Civil se involucraron de tal manera en el caso de Eva que hicieron todo lo posible para llevarle justicia, para encontrar a una persona, para encontrar un sospechoso. Entonces, y ver cómo hablan y cómo expresan lo que significó para ellos este caso, la verdad que me queda como una satisfacción, por así decirlo, como una cosa de decir, bueno, lo hicieron, o sea, se comprometieron y lo hicieron. Pero por otro lado me queda como ese sabor amargo de que obviamente Eva no tendría que haber muerto. Lo que le pasó es totalmente injusto, pero tampoco tendría que haberse quedado sin justicia. Entonces, es como que me alegro o me pone bien por su familia que hayan tenido como una especie de cierre a todo esto, pero también me sabe bastante mal que no se haya podido llegar a una conclusión, porque ahora todos nos quedamos pensando que fue, pero nunca tuvo un juicio, así que nunca podemos decir que él es el culpable fehacientemente. Hasta que llegamos por el día de hoy. No olviden dejarme en los comentarios qué le pareció el caso, qué le pareció el video, qué piensan, cómo les hace sentir. Y si tienen alguna sugerencia para nuevos casos en el canal, tienen un mail en la cajita de descripción y si no me pueden dejar en los comentarios. Además tienen mi Instagram abajo y nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar hasta acá. Les dejo un abrazo enorme y nos vemos en la próxima.